Buenas, buenas. Ya tenemos el resultado de la jornada 3 de la Liga MX. Ponte atento, pues vamos a hacer el repaso de qué fue lo que pasó y qué fue lo que dijimos previo a los partidos. Y arrancamos Puebla contra Chivas. ¿Qué tan cerca estuvimos? Pues nuestra predicción fue Puebla 0, Chivas 1. Y el partido terminó empatado a un gol. Comenté que sería un partido incómodo, con Puebla resistiendo y Chivas generando más oportunidades. Y eso fue justamente lo que ocurrió. El Guadalajara dominó buena parte del juego. Atacó desde el inicio y se encontró con una gran actuación del portero poblano Gutiérrez, además de varios balones que terminaron en los postes. Puebla, por otro lado, aprovechó prácticamente su primera llegada clara. Raúl Rangel dejó un rebote y Eduardo Mustre puso el 1-0 al minuto 25. También advertí que Roberto Alvarado era una de las principales opciones para marcar. Y el Piojo apareció al 63 con el gol del empate. Confiamos en que Chivas encontraría una oportunidad más para ganar, pero volvió a desperdiciar demasiado. Armando González tuvo ocasiones, pero no pudo convertir, y la lluvia también complicó el cierre. Y aunque no acertamos al resultado exacto, sí que anticipamos el dominio de Chivas, el partido cerrado y que el empate estaba mucho más cerca de lo que parecía. Y de aquí nos vamos directito al Juárez contra Pumas. Nos quedamos ligeramente cortos. Nuestra predicción fue Juárez 1, Pumas 2. Y los universitarios terminaron dando un auténtico golpe en la frontera. Victoria 5-0. Acertamos al ganador. Anticipamos que Juárez finalmente marcaría su primer gol del torneo. Y señalamos a Robert Morales como principal candidato. El paraguayo respondió con un gol de cabeza y además participó en 2 de las anotaciones de Juninho. Y no me culpen, pues nadie podía asegurar que era una noche tan contundente. El partido se rompió muy temprano. Juninho convirtió un penal al minuto 18 y solamente 4 minutos después marcó el segundo. Robert Morales puso el tercero antes del descanso y José Luis Puma Rodríguez descontó para el Juárez al minuto 45 más 4. Nuestra lectura decía que Pumas tendría más herramientas conforme avanzara el encuentro, pero la diferencia apareció muchísimo antes. Pues Juninho completó su triplete apenas al minuto 48 y Guillermo Martínez cerró la goleada al 83. Después una asistencia de Carrasquilla. Y hay un dato que explica bastante, pues la posición fue prácticamente pareja, pero Pumas generó alrededor de 2.7 goles esperados contra apenas 0.4 de Juárez. No necesitó adueñarse completamente del balón, simplemente fue muchísimo más peligroso y contundente. Nos quedamos un poquito cortos en el marcador, pero el ganador, el gol de Juárez y Robert Morales sí estaban en nuestra lectura. Y hay que apurarnos, pues San Luis y Tijuana nos están esperando. Nuestra predicción favorecía 2-1 al Tijuana, pero el partido terminó 0-0. Vaya, vaya. El marcador no llegó, aunque una parte de la predicción sí se sostuvo. Dije que Xolos no dominaría los 90 minutos y que tendría que superar los momentos complicados. Y eso fue justamente lo que pasó. Pues el Atlético de San Luis buscó más el arco, especialmente con Sebastián Sals Lamons y peligroso disparo cruzado de Román Torres. Sin embargo, José Antonio Rodríguez respondió cada vez que fue exigido y terminó convertido en la figura que mantuvo el 0 para Tijuana. También te señalé que Xolos llegaba como un equipo más equilibrado. Y aunque esta vez no pudo hacer daño adelante, sí volvió a mostrar solidez defensiva y conservó el invicto después de 3 jornadas. Con este empate, Tijuana llegó a 7 puntos tras sus victorias sobre Tigres y León, manteniéndose en la parte alta de la tabla. San Luis, por otro lado, tuvo incluso una última posibilidad de un cabezazo de Santiago Muñoz, pero nuevamente Toño Rodríguez se quedó corto con el balón. Esperábamos goles por las tendencias ofensivas de ambos, pero el partido terminó siendo una batalla de porteros y defensas. No apareció el 2-1, pero sí acertamos en algo importante. Tijuana iba a sufrir, no iba a dominar, y aún así consiguió salir de San Luis sin perder. Siguiente partido, Querétaro contra Tigres. La verdad es que nos quedamos cortos. Nuestra predicción fue empate 1-1, pero Querétaro terminó ganando 3-2 en un partido mucho más abierto de lo esperado. La lectura central sí apareció. Dijimos que los gallos podían incomodar con orden y ataques directos, y así llegaron sus primeros 2 goles. Ali Ávila abrió el marcador aprovechando un rebote de Nahual Guzmán y Mateo Coronel puso el segundo antes del minuto 20. También le señalé a Juan Bruneta como el hombre más peligroso de Tigres, pues el argentino asistió a Rodrigo Aguirre para el 2-1 y después convirtió el penal del empate.
Tigres tuvo la reacción que esperábamos con el cambio de entrenador y estuvo cerca de completar la remontada. Ay, pero cuando el empate parecía definitivo, se marcó un penal en tiempo agregado y Santiago convirtió el 3-2. Nos quedamos cortos con el marcador, pero acertamos en el peligro de Querétaro, la reacción felina y el protagonismo de Ali Ávila y Bruneta. Ay, Atlas contra Monterrey. Aquí Rayados impuso su calidad. Nuestra predicción fue empate a 1. Pero Monterrey terminaría llevándose una victoria de 2-0 en el Estadio Jalisco. Ahora, mi lectura más importante sí se cumplió. Dije que Rayados tenía demasiada calidad ofensiva para descartarlo y que contaba con argumentos para frenar el pasado perfecto de Atlas. Diego Rossi abrió el marcador al minuto 28, mientras Monterrey controló ligeramente más la pelota con 52.9% de posesión. También colocamos a Lucas Ocampo como el candidato principal para marcar. Y el argentino volvió a responder. Convirtió de penal el segundo gol al minuto 97 y llegó a 4 anotaciones en 3 jornadas. El partido cambió definitivamente al minuto 71, cuando Duke fue expulsado y Atlas se quedó con tan solo 10. En el tiempo agregado también vieron la roja Milton Valenzuela del Atlas y Carlos Salcedo de Monterrey. A ver, el empate no apareció, pero sí acertamos en que Monterrey podía cortar el gran arranque rojinegro, en el peso de su calidad individual y sobre todo en que Ocampos volvería a aparecer. Y vámonos con el oso de Cruz Azul contra Atlante. Pues quién iba a decirlo. Pronosticamos un 3-1 para Cruz Azul, pero se nos olvidó considerar el factor más impredecible del fútbol mexicano, que Cruz Azul decidiera hacerse la vida imposible. ¿Quién iba a decir que el campeón invicto y amplio favorito terminaría perdiendo 3-2 contra un Atlante que todavía no había ganado? Cositas que anticipamos. Un partido con goles y dijimos que los potros podrían hacer daño. Lo que nadie se esperaba era que Atlante se pusiera 2-0 apenas comenzando el segundo tiempo, con goles de Luis Puente y Luis Calzadilla. La máquina dosificó de inicio a Charlie Rodríguez, Eric Lira y José Paradela, después del juego de estrellas, mientras Rotondi quedó fuera por lesión. Cuando entraron los titulares, Cruz Azul reaccionó y Nicolás Ibáñez descontó. Ay, pero después llegó el penal cometido por Willardita y Johan Julio puso el tercero. Y para rematar la noche, Gabriel Fernández falló un penal al minuto 93 que pudo cambiarlo todo. Palavecino marcó el segundo hasta el 100, cuando ya no quedaba tiempo. A ver, nosotros vimos goles, pero lo que no vimos venir fue que Cruz Azul saliera dormido, regalara medio partido y convirtiera al Atlante en la gran sorpresa de la jornada. Y a ver, yo de aquí no me voy sin felicitar al Atlante, pues en el partido pasado le sacó el empate a nada más y nada menos que las Águilas. Y en este encuentro le ganó al campeón de campeones. Básicamente Atlante está haciendo lo que quiere en esta Liga MX. Felicidades para el Atlante y para su afición. Esperemos que crezca con fortaleza. ¡Ay, pero mira qué partido se aproxima! América contra Santos. Nuestra predicción aquí fue América 2, Santos 0. Y las Águilas terminaron goleando 3-0. Sí, nos faltó un gol, pero no está nada mal. Dije que América controlaría el partido, dejaría a Santos sin marcar y que Henry Martín era uno de los candidatos principales. El delantero respondió rapidísimo. Abrió el marcador cabeza apenas al minuto 2 y finalmente rompió su sequía. Y nuestros contendientes de Santos pues sí tuvieron oportunidades durante la primera mitad, pero no lograron aprovecharlas. De hecho, terminaron con 6 remates a portería, pero el porterito del América, Rodolfo Cota, y la defensa americanista mantuvieron el 0. Y en el segundo tiempo apareció el temeroso Brian Rodríguez para marcar el 2-0 al minuto 73. Y cuando parecía que nuestro marcador quedaría exacto, venía Alejandro Cárdenas convirtiendo el tercero cerca del final. Y aquí no hay mucho que explicar, las cosas están claras. Aquí le saltó el ganador, la portería en 0, el desarrollo general y el gol de Henry Martín. Predicción 2-0, resultado 3-0. Esta vez estuvimos un poquito cerca. Vámonos con otro partidito que la verdad no me tiene muy contento. León contra Pachuca. Aquí mi predicción fue León 1, Pachuca 2, pero la final terminó consiguiendo su primera victoria al torneo por la mínima. Aquí me ganó el equipo que llegaba con más presión. Sí, la verdad es que terminé apostando a que David Cambindo le daría más opciones al partido. El delantero reapareció entrando al minuto 57. Pero la realidad es que el hombre decisivo terminó siendo Daniel Arcila. Y vamos a ver, es que Arcila tomó el balón cerca del medio tiempo, superó la defensa con velocidad
y definió con potencia al minuto 41 para marcar el único gol del encuentro. Incluso estuvo cerca de conseguir otro, pero uno de sus disparos terminó en el poste. En cuanto a Pachuca, pues intentó reaccionar, pero su panorama se complicó mucho al minuto 62, cuando Cristian Rivera fue expulsado después de una revisión del VAR. Con 10 jugadores, los Tuzos ya no lograron encontrar el empate. Esperábamos más goles y una mejor respuesta de Pachuca, pero León convirtió el partido cerrado que imaginábamos en su primera victoria de la apertura. ¿Quién lo iba a decir? Predicción 1-2, resultado 1-0. Esta vez la Fiera defendió su casa mejor de lo que proyectábamos. Y para rematar, los Diablos arrastran este videíto al Nemesio 10. Nuestra predicción aquí con el Toluca contra Necaxa era Toluca 2, Necaxa 1. Y el partido terminó 3-1 para los Diablos. Aquí sí deriva tazo el ganador. Y también anticipé que Necaxa tenía argumentos para marcar. Julián Carranza, nuestro candidato principal de los Rayos, volvió a responder y consiguió el empate momentáneo antes del descanso. Pero Toluca fue mucho más dominante de lo esperado, y vaya que sí. Pues Iván López abrió el marcador y Everardo López recuperó la ventaja al 45+5. En el segundo tiempo, un remate de Jorge Díaz Price terminó rebotando en Luis Jiménez para convertirse en el 3-1 definitivo. El partido también cambió con la expulsión de Carranza al finalizar la primera mitad. Después, Agustín Oliveros recibió la segunda amarilla y Necaxa terminó jugando con un 9. En este partidazo los números confirman el dominio, pues Toluca tuvo 75% de posesión. Realizó 26 disparos contra 9 y puso 10 remates a puerta. Necaxa solamente 1. Y chécate nada más cómo quedaron las posiciones. Toluca sube hasta la tercera posición con 2 partidos ganados, nada mal. Y los Rayados panzan en el top 8 de la Liga MX. Y te dejo aquí un segundito para que disfrutes la tabla general de los 18 partidos de la Liga MX. Y bueno, así cerramos esta jornadita. Hubo partidos que predije bastante bien y otros que se salieron completamente de lo imaginado. Porque pues así es la Liga MX. Cuando creemos que ya entendimos todo, aparece una expulsión, un penal o incluso el Atlante. Ahora, por favor, déjame en los comentarios cuál resultado te sorprendió más. Regálame un like al video y suscríbete para las predicciones, análisis y contrastes de la próxima jornada. Claro que sí, vamos a estar hablando de la Leagues Cup, no te lo pierdas. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Pepe y esto es Fucho.